Cristian Puente es director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y está con nosotros en Radio Fuego 106.5 para hablar del tema del juicio que va a empezar el día de mañana, el caso AAA. Cristian, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Radio Fuego. Hola, buenos días con todos, un saludo para toda su audiencia. Cristian, preguntarte primero que nada, ya a vísperas de este juicio, ¿cuáles son, para empezar fuerte y no irnos por la tangente, cuáles son los argumentos fuertes que tiene en este momento la Archi y la Fiscalía en contra de Aquiles Álvarez para recordarlo a la audiencia? Para poder darte cuáles son los argumentos fuertes de la acusación por parte de la Archi, es necesario comprender tres elementos básicos. Primero, tener diferenciados los segmentos de comercialización que tiene la cadena de comercialización dentro del Ecuador. Tenemos el segmento automotriz, el industrial y el naviero. ¿Ya? Ese es el punto uno que debemos fijar en nuestra mente. Número dos, es importante comprender la diferencia que marca estos tres sectores. En el segmento automotriz existe un beneficio de subsidios, existía en el periodo comprendido de 2020 a 2024, era muy marcada la diferenciación por subsidios. En el segmento automotriz había una diferencia superior a $1. En el segmento industrial, destinado a actividades productivas, no existe ningún tipo de subsidio por parte del Estado. Y en el segmento naviero hay un subsidio menor que la automotriz, pero igualmente representativo. ¿Ok? Tenemos esos dos elementos básicos. Y en tercer lugar, debemos comprender cuál es la estructura que tiene la cadena de comercialización y en cada eslabón dónde encaja los señores Álvarez. Por eso, de ahí ya podemos tener una radiografía completa. Dentro de la cadena de comercialización, en la cúspide se encuentran las comercializadoras, es decir, hay comercializadoras del segmento automotriz, hay comercializadoras del segmento industrial y hay comercializadoras en el segmento naviero. Para el caso AAA, la comercializadora del segmento automotriz, llamada Copedesa, y la comercializadora del segmento industrial, llamada Corpalubri, pertenecen a los señores Álvarez. De ahí, todo lo que sucede en la parte inferior de la cadena, destinada para operadores, estaciones de servicio y depósitos industriales, responden a los mandatos de cada comercializador. Es decir, que existió una presencia de dominio en el segmento automotriz, del segmento industrial, y en el segmento naviero también manejaban un operador naviero. Es así que tenían un control completo del sector hidrocarburífero, y a la postre se ha evidenciado que existió una utilización del combustible subsidiado del automotriz y el diésel subsidiado del segmento naviero, y lo introdujeron en el segmento industrial para beneficiarse con más de $1 por galón. Cristian, antes de darle la palabra a mis contertulios, preguntarte cortito, el abogado Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, ha mencionado, y yo creo que esta es la base de la disputa que se tiene entre la Fiscalía, la Arch y la defensa con Aquiles, es que él dijo muy claramente, cuando lo entrevista en Ecuavisa, es que básicamente, pues al ser intermediaria, la intermediaria solamente da lo que recibe de Petroecuador y que no puede estar controlando básicamente todo lo que si es que tal gasolinero o cual gasolinera hace tal cosa o tal otra con su gasolina. ¿Cuál es tu respuesta en este sentido? Es bastante sencillo y deviene de la lógica. El Estado ecuatoriano no puede darse el lujo de estar pagando un margen de comercialización para empresas que son meros personas que únicamente hacen una actividad pasiva frente a toda la red de distribución que tienen a cargo. La comercializadora recibe ingresos por cada galón que ejecuta su comercialización, es decir, se encarga de la logística entre Petroecuador y las estaciones para disponer el traslado de combustible. Y la segunda obligación primaria que tiene la comercializadora es controlar
lo que sucede en su red de distribución. Es decir, contractualmente están obligados a verificar y controlar todo lo que sucede en cada una de sus estaciones de servicio. Porque vienen a ser filiales. Quiero que se entiendan a las estaciones de servicio de una comercializadora como una filial, como una sucursal que está atada a la institucional, a la marquesina, al tótem, todo lleva el nombre de la comercializadora. ¿Por qué? Porque actúa a nombre de ella. Todo lo que suceda ahí relacionada la comercialización de hidrocarburos es responsabilidad exclusiva de la comercializadora, quien es la representante y quien recibe el abastecimiento de combustible para distribuirlo en toda su red de distribución. Cristian, le saludo a Fabricio Pareja. Para la Fiscalía existe un perjuicio al Estado que asciende a los 61 millones de dólares, más de 61 millones de dólares. Quisiera preguntarle, más allá del delito, ¿cómo se da este delito, valga la redundancia? Porque sabemos que un carro Chevrolet Cruze ha llenado su tanque 8 veces al día. Entonces quisiera que nos expliques no solo a mí, sino a la audiencia de Fuego News para que conozca más sobre este caso. Gracias, Fabricio. Como les expliqué hace un momento, hay una red de distribución que son las gasolineras. La comercializadora maneja el flujo de combustible a favor de estas gasolineras y el principal modo de operación habría sido el desvío de combustibles de los sectores subsidiados hacia el segmento industrial que no hay subsidio. ¿Y qué pasa con todas las gasolineras? Lo importante para esta red habría sido la disponibilidad de volúmenes. ¿Por qué? Porque cada comercializadora conformada por 10, por 15 estaciones de servicio maneja un volumen que es distribuido por la comercializadora. Al usted tener esa disponibilidad de volúmenes, usted necesita tener el control completo sobre las gasolineras. ¿Y cómo lo hace usted desde el nivel de una comercializadora? Usted tiene que permitirle y darle concesiones de nivel ilícito para que puedan estar sometidos bajo los intereses que tiene desde la comercializadora. ¿Y cómo lo hace? Sencillo, usted permite, porque recuerde, la comercializadora ejecuta el control de su red de distribución. ¿Qué habría hecho la comercializadora responsable al verificar que una de sus estaciones de servicio está ejecutando ventas alternativas e ilógicas a un solo automotor? Le cortaba el flujo, le notificaba terminado el contrato de distribución, porque es así de fácil. La comercializadora tiene la potestad de limitarle en el envío de cupos o de simplemente sacarle de su red de distribución. Sin embargo, se evidenció este caso del Chevrolet Cruze, un vehículo del año 2013 con un motor 1.8 que se llena aproximadamente con 16 galones, una tanqueada llena, y que de la evidencia levantada en el caso se encuentran 145,000 galones que habrían sido abastecidos a este Chevrolet Cruze, lo que significaría que el Chevrolet tanqueó 8 veces y media al día, todos los días, durante 4 años. Es ilógico, pero no quiero que se centre aquí en la idea de que efectivamente un carro estuvo tanqueando. No, ese es un mecanismo para desviar combustible, disfrazando las ventas. Es decir, los señores de las estaciones de servicio decían, sí, todo este combustible, 145,000 galones, ha salido legalmente a través de un carro, pensando que jamás iban a ser controlados y no iban a poder advertirse este tipo de inconsistencias. Y esta inconsistencia se hace evidente a través de un trabajo interinstitucional articulado, porque todo el control de la cadena de comercialización lo efectúa la agencia, pero el cruce de facturación requiere la intervención del Servicio de Rentas Internas, y es lo que hemos efectuado, un trabajo articulado entre ARCH, SRI y la EP Petroecuador para conocer todos los despachos, y hemos así llegado a este tipo de conclusiones. Buenos días, les saluda Jeremy Usca. Yo quisiera preguntarle, en tal caso, ¿qué tan probable hubiese sido, digamos que como usted mencionaba al inicio, que al final sí o sí tenía que haber pasado por la comercializadora, perdón,
Pero quisiera saber qué tan probable hubiese sido que, en efecto, como ellos están en este caso mencionando, haya sido un tema netamente, por ejemplo, de la distribuidora. Es decir, que hay una posibilidad de que haya sido un tema netamente de la distribuidora sin que, o que haya podido pasar sin que la comercializadora se logre informar, más allá de que sean responsables del tema. Quiero decir, hay una posibilidad que pase únicamente por la distribuidora. No hay ninguna posibilidad de que la distribuidora reciba combustibles de otra fuente que no sea la comercializadora. ¿De acuerdo? Y dentro de esto de aquí les enseño, este es el contrato suscrito por las comercializadoras. Esta concretamente está suscrito por, por Palubri, que es la comercializadora del segmento industrial, donde se compromete de manera específica a controlar y a verificar todo lo que sucede en su red de distribución. Es una obligación contractual. Las empresas comercializadoras, al momento de formalizar su relación para recibir el abastecimiento de la abastecedora nacional, que es Petroecuador, firman un contrato. Y dentro de este contrato se obligan a verificar y a controlar que los distribuidores autorizados de su red no desvíen combustible. Esa es una obligación firmada con el puño y letra de los representantes legales de las comercializadoras, y sumado a ese hecho, dentro de la ley hidrocarburífera se establece claramente las obligaciones que tienen las comercializadoras, y en ellas está el controlar y verificar las actividades que ejecutan su red de distribución. Abogado, por favor. Buenos días, soy el abogado Guillermo Astudillo, abogado penalista, invitado al día de hoy. Estimado doctor, ¿qué tipo de pericia se realizó para identificar esta infracción, para determinar la cuantía, para ver cuántos galones de combustibles estaban siendo desviados o traficados? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se demoraron casi 4 años para identificar este ilícito? ¿Cómo está, Guillermo? Pericias varias y muy importantes. Se han efectuado pericias en hidrocarburos para determinar primero la legalidad inicial de las actuaciones, porque recuerde que no estamos hablando aquí de infractores comunes, de encapuchados que salen a estar robando combustible, no, aquí estamos hablando de personas que actuaban desde un escritorio con aire acondicionado, que ellos tenían una fachada de legalidad, que estaban legalmente autorizados por los entes regulatorios, entiéndase superintendencia de compañías, agencia de regulación hidrocarburos, con resoluciones del ministerio rector, facturaban, declaraban impuestos, eran personas aparentemente ejemplares. La inconsistencia se da cuando abusan de esa fachada de legalidad y empiezan a actuar de forma contraria a la normativa. ¿Y qué pericias se utilizan para este tipo de delitos? La pericia hidrocarburífera para verificar el almacenamiento que estaban ejecutando dentro de cada una de sus instalaciones. Para darle un ejemplo sencillo, cada estación de servicio tiene unos tanques de almacenamiento para cada tipo de combustibles. La mayoría son subterráneos, tienen una capacidad aproximada de 10.000, 15.000, 40.000 galones. En el área naviera, los tanques pueden ascender a 250.000 galones, pero es un volumen máximo. Pero si empiezan a recibir unos despachos por parte de Petroecuador por solicitud de la comercializadora, y esos despachos no responden a la capacidad de almacenaje que tienen las estaciones de servicio, y sumado al hecho que ni siquiera ha existido una transacción tributaria que justifique su venta, ustedes simplemente se evidencia que hay o un almacenamiento ilegal, o una distribución ilegal a otro lado que no conocemos, o una comercialización ilegal sin factura. Entonces, una de las pericias importantes es el peritaje en hidrocarburos, que analiza toda la infraestructura hidrocarburífera de los sujetos de control.
La pericia financiera nos permite hacer una trazabilidad todas las, de toda la facturación que efectuaron con cada una de las estaciones de servicio para identificar de manera exacta cuántos galones de combustible y qué tipo de combustible y durante qué periodo de tiempo cada una de las estaciones ha declarado la transacción de combustibles. Es decir, usted ya tiene determinado cuál es la infraestructura de cada una de las estaciones. Ahora, con la financiera, usted conoce cuánto ha facturado. De ahí necesitamos una pericia informática para poder hacer un análisis de datos con relación a los despachos efectuados por favor. Usted, cada estación de servicio recibe grandes cantidades de combustible de manera mensual. Es importante monetizar y establecer el flujo del combustible. Para eso realizamos un análisis de datos y finalmente existe una pericia analítica donde se cruza todos estos insumos. Tenemos la facturación, tenemos la capacidad exacta, tenemos los despachos de Petroecuador. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto vendió cada una de las estaciones? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántos usuarios tenían registradas dentro de la facturación el número de placa? Porque hay una cantidad enorme de combustibles que ha sido comercializado a usuarios finales. Así como cuando va a la tienda y le dicen consumidor final, sí, consumidor final, eso hacían con millones de galones. Y eso es contrario a la ley tributaria y la normativa hidrocarburífera, donde le obliga a que usted registre la placa a la cual se está abasteciendo el combustible. Y tratando de darle esa fachada de legalidad, es lo que hicieron con el Chevrolet Cruz. Ponen a la misma placa 145,000 galones y se les duerme el santo al decir, pucha, no pasa nada, yo ya estoy cumpliendo con esa regla tributaria, pero no se dan cuenta de la inconsistencia gigante que consiste en cargar esas magnitudes a un solo vehículo, lo cual demuestra que es totalmente ilógico. Los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre, desde las 8:30 de la mañana, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se iniciará el caso AAA, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, justamente por los temas que hemos tocado, para ser exactos, por el delito del artículo 264 del COIP, que habla de comercialización, distribución o tráfico ilegal de combustibles. Y esto de aquí lo conversamos con Cristian Puente, director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Cristian, gracias por estar en Radio Fuego 106.5. No, encantado. Gracias por la invitación. Tengan un excelente día.